Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. En esta ocasión nuestro tema para ustedes se titula Me cuesta confiar en la gente. A todos nos pasa que confiar no nos resulta una cosa fácil, sobre todo cuando llevamos ya en el expediente de nuestras experiencias malas situaciones, quizá el haber sido defraudados por personas en quienes depositamos la confianza y eso nos hace ver con recelo a los demás y nos cuesta entrar en alguna otra nueva situación de relación, de trabajo, de lo que sea que involucre el factor confianza. Pues este es nuestro tema para hoy, me cuesta confiar en la gente. En el libro de Jueces, capítulo 11, verso 20, sucede que el pueblo de Israel está tratando de llegar a su lugar y para acortar camino, para no tener que hacer una ruta pues, más extensa, rodeando cierto territorio, pide autorización para pasar por donde este rey tiene sus dominios. Y atención a lo que aquí se lee. Pero Sihón desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio, por lo que reunió a todo su ejército y acampó en Yahaza y luchó contra Israel. Mire usted que no están siendo atacados, no están siendo amenazados en manera alguna por los ejércitos de Israel. Israel simplemente quiere pasar a través para llegar a su lugar. Pero notemos lo que hace la desconfianza. La desconfianza puede generar guerras, puede generar conflictos mayores. Este rey dice literalmente desconfió de Israel en cuanto simplemente dejarlo pasar por su territorio, que era la solicitud. ¿Y qué sucedió entonces? Alistó su ejército y entró en lucha contra Israel. Hay personas así, cuya desconfianza les lleva no solo a adoptar una actitud defensiva, pero una actitud agresiva también. La desconfianza, amigos, difícilmente se vive en paz desconfiando a diestra y siniestra. Es obvio, y en esto no hay discusión, no se debe confiar en todo el mundo ni en la misma intensidad, digamos, en el mismo nivel. Pero lo cierto es que tenemos que aprender a confiar al menos en ciertas personas que resultan clave, que resultan determinantes en nuestras vidas. Y este texto nos dice lo que va a suceder si no aprendemos a confiar. Ahora, como el tema es me cuesta confiar en la gente, entonces la pregunta o el aspecto que viene más bien es un derivado y es ¿qué nos hace desconfiar de la gente? ¿Qué nos hace desconfiar de la gente? Eh, la desconfianza no nace sola y cuando nace sola, pues ya entonces estaríamos hablando de una persona que necesita cierto nivel de asistencia psicológica, espiritual, pero en términos generales, ¿qué es lo que nos hace desconfiar de la gente? Como primera respuesta, nos hace desconfiar de los demás lo que vemos u oímos en las noticias. Más de lo que nos damos cuenta, las noticias nos persuaden cada día más de que el mundo es malo, de que la gente es mala, de que no hay nadie que sea enteramente confiable, de que la gente miente, traiciona, intriga, que la gente es de doble cara, tiene doble agenda, de que nadie es sincero. Porque todas las noticias, sobre todo las que pegan más, las noticias que más están en las primeras planas, son noticias que tienen que ver con la decepción humana. Y eso, lo que vamos viendo u oyendo en las noticias, lo que leemos en los periódicos, lo que escuchamos en la radio, lo que vemos en la televisión, todo eso nos siembra un ambiente de desconfianza, un ambiente de inseguridad relacional. Y eso nos hace, algunos
Los que menos reaccionan andan un tanto en actitud defensiva, pero los que reaccionan mal, estos se vuelven hostiles, se vuelven agresivos a la primera muestra de algo que no les conviene. No es que buscan defensa, es que buscan agredir. Entonces nos hace desconfiar de la gente lo que vemos u oímos en las noticias. Segunda respuesta, nos hace desconfiar de la gente alguna traición o maldad que alguien hizo en contra nuestra. O algo malo que alguien hizo y a vista nuestra, aunque no haya sido necesariamente en contra nuestra. Es obvio, la maldad humana es un fuerte impacto que causa, sobre todo en la gente buena, que la hay, gente que no es agresiva, gente que no es violenta, gente que no es hostil, gente que quiere vivir en paz. Pero cuando se sabe de alguna traición y mucho más cuando se vive alguna traición, ¿cuántas personas dicen yo no vuelvo a confiar en las personas porque a mí me defraudaron? Yo no vuelvo a confiar en nadie más porque a mí me engañaron, me mintieron, me traicionaron, me hicieron una gran injusticia. Y por supuesto que las experiencias las experiencias negativas que nos pasan nos condicionan negativamente respecto a la gente alrededor. Así es que esta es otra causa, otra explicación de por qué desconfiar de la gente, alguna traición o maldad que alguien hizo. Tercera posibilidad de orígenes, causas de por qué desconfiamos de los demás, porque vemos a muchos no merecer se confíe en ellos. Y es cierto, vemos constantemente, tratamos con personas que no son merecedoras de la confianza, así de sencillo. Y entonces cuando nos encontramos con gente que no parecen ser merecedores de confianza, eso afirma y reafirma el concepto, la actitud, el sentir de que no vale la pena confiar en la gente. Y nos decimos a lo interno, mira esta persona es hipócrita, o esta persona es totalmente falta de fidelidad, no se podría confiar. Con esta persona yo no iría ni a la esquina. Y bueno, esos malos testimonios, digámoslo así, esas malas muestras de gente que no es confiable, nos hace concluir en una declaración que volvemos universal. No se puede confiar en la gente. No vale la pena confiar en la gente. Pero no podemos hacer algo universal, no podemos convertir en un absoluto que porque hay gente que no parecen ser merecedores de confianza, de depositar la confianza en ellos, que por eso digamos que de ahí en adelante no vale la pena confiar absolutamente en ninguna persona. Eso es completamente un error. Cuarta respuesta, ¿qué nos hace desconfiar de la gente? Nuestros miedos y prejuicios. Nuestros miedos y prejuicios son una especie de voz interna que nos está todo el tiempo diciendo cuídate de este, cuídate de aquel, cuídate del otro. Y los prejuicios son evaluaciones empíricas sin verdadero conocimiento de las personas. Y entonces decimos, esta persona es de un modo, esta persona es de este otro modo, esta persona es así, aquella es asá. Y entre miedo y prejuicio se forma una clase de caldo que una vez que lo bebemos, hombre, nos va a hacer muy mal en nuestra situación. Estoy hablando espiritualmente, no dejarse llevar por miedos, dejarse llevar por prejuicios. Miedos y prejuicios son una muy mala combinación que te van a hacer desconfiar hasta de la persona más leal, hasta de la persona más cercana a ti. Y número 5, nos hace desconfiar de la gente la poca confiabilidad que en lo general exhibimos nosotros mismos. No solo nos hace desconfiar de los demás
el ver personas que no parecen merecer confianza. Pero nuestra propia falta de confiabilidad, es decir, al ser nosotros en lo personal personas no confiables, por supuesto, si yo no soy confiable, ¿cómo voy a confiar en los demás? Si yo no resulto confiable para mis amigos, para mi familia, para mis colegas, ¿cómo entonces yo voy a poder confiar? Simplemente aquí se produce un efecto espejo, un efecto de reflejo. Yo no soy muy confiable y eso genera que tampoco yo me atreva a confiar porque partiendo de mí mismo no vale la pena confiar en las personas. ¿Se dan cuenta? Así es que son 5 respuestas bajo esta consideración que nos hace desconfiar de la gente. Propongo, amigos, hacer la pausa acostumbrada. Para retornar, quiero traer la gran pregunta en este tema. ¿Cómo confiar sin riesgo? Y miren que la pregunta a responder no es cómo confiar en la gente, porque eso sería como demasiado amplio. No, cuando decidamos confiar, cuando necesitemos confiar en alguien con quien ya tenemos un vínculo muy importante, alguien que ya resulta ser una persona vital, significativa en nuestras vidas, cuando necesitamos confiar, ¿cómo confiar sin riesgo? Amigos, les hablo de esto precisamente a vuelta de pausa. Entérese del contenido digital de René Peñalba. Ingrese al nuevo sitio web www.rene-penalba.com y conozca más sobre su labor ministerial. Aquí encuentra su agenda de compromisos, libros, audio de mensajes, conferencias y el programa Realidades. Además, el nuevo podcast disponible en iTunes y SoundCloud. Suscríbase totalmente gratis. Búsquelo como René Peñalba. Y para estar conectado, sígalo en su página de Facebook y canal de YouTube. No se pierda el valioso contenido digital de René Peñalba para edificación de su vida y ministerio. Estamos ya de vuelta y les recuerdo, nuestro tema de hoy se titula Me cuesta confiar en la gente. Creo que con este título estoy hablando por miles, sino de millones de personas. Porque la confianza es algo que se ha deteriorado bastante y eso se debe a que el ser humano ha ido abandonando virtudes, valores tradicionales muy buenos, valores cristianos, valores familiares, valores ciudadanos, etc. Y al hacer ese abandono masivo y planetario de los valores que nos han sido tradicionales, ha emergido una nueva subcultura donde el individualismo, la indiferencia, el ¿cómo le podemos llamar? Autosuficiencia, la mala actitud, la hostilidad, todo eso ha comenzado a prevalecer de tal manera pues que hoy día encontrar a alguien con quien uno hacer clic, con quien uno lograr una conexión de empatía, de confianza, de solidaridad, no es tan fácil como solía ser en épocas pasadas. Se entiende, pero no significa que sea lo mejor, que no estemos ya dispuestos a confiar en nadie. En Jueces 11:20 se lee, pero Sihón desconfió de Israel. Notemos que la desconfianza es el factor aquí. Desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio. Es decir, solo darle paso por su territorio se constituía en una amenaza en la mente de este rey que no confiaba, que desconfiaba de Israel. ¿Y qué sucede? Por lo que reunió a todo su ejército y acampó en Yahaza y luchó contra Israel. Esta es una batalla innecesaria. ¿Cuántas batallas innecesarias se dan, amigos, producto de la desconfianza? Por la desconfianza hay pleitos matrimoniales, por celopatías, que alguien más que por causa o razón justa y comprobada, más bien por su propio sentido de desconfianza, está prácticamente amenazando el futuro de esa relación.
desconfianza entre colegas en una empresa, que no se sabe si uno está intrigando en contra del otro para que sea removido de su puesto con la intención de que el primero ocupe su lugar. En fin, la desconfianza nos hace entrar en guerras innecesarias, pleitos innecesarios, desdichas, sinsabores y sobre todo esa sensación tan terrible que es vivir con la idea de tener que estarse cuidando de todo el mundo. ¿Qué nos hace desconfiar de la gente? Les decía en la primera parte del programa que es lo que está de fondo. Nos hace desconfiar de la gente, uno, lo que vemos u oímos en las noticias porque nos predispone en contra de la humanidad entera. Dos, nos hace desconfiar de la gente alguna traición o maldad que alguien hizo en contra nuestra. Tres, nos hace desconfiar de la gente que vemos a muchos no merecer se confíe en ellos. Es decir, hay gente que nos está dando mal testimonio en términos de confiabilidad. Cuatro, nos hace desconfiar de la gente nuestros miedos y prejuicios. Y finalmente, la poca confiabilidad que en lo personal nosotros mismos también exhibimos. Ahora, nuestro tema es me cuesta confiar en la gente. La pregunta entonces es válida, la que viene a continuación. ¿Cómo confiar sin riesgo? ¿Cómo confiar, amigo, amiga, y salir usted ileso, ilesa de ese acto de confianza, de esa acción de confiar en alguien más? ¿Cómo puede usted confiar sin riesgo? Déjeme darle 5 respuestas. Usted logrará confiar sin riesgo. Número 1, si aprende a confiar con medida. Confiar con medida. ¿Qué significa? No darse el todo por el todo, así nada más en primera instancia, en primeros capítulos de una relación. La confianza, amigos, no es una unidad que se entrega de una sola vez. La confianza más bien debe ir creciendo en la medida en que va creciendo y madurando esa relación. Debe ir creciendo la confianza en los negocios si la contraparte de negocios cada vez va mostrándose más confiable, más madura, más decente. En el mundo de los sentimientos, del romance, la confianza se va entregando poco a poco en la medida en que se ve que la otra persona es confiable y que sí está resultando la persona que esperábamos que fuese. En fin, la confianza como primer consejo, hablando de cómo confiar sin riesgo, la confianza se entrega con medida. Y la medida no la decide uno, la medida la deciden los demás. Son los demás, y yo se los digo a las personas que son se puede decir que son mis personas subalternas en el trabajo. Yo les digo, miren, el grado de confianza que yo doy como jefe de ustedes no lo defino yo, lo definen ustedes. En la medida en que se muestren confiables, en la medida en que van creciendo en responsabilidad en su trabajo, en la medida en que van siendo puntuales, en la medida en que no me salgan con cosas fuera del libreto, en esa medida yo voy confiando más y más en ustedes. Entonces, ¿cómo confiar sin riesgo? Hay que confiar con medida. Segunda respuesta, hay que conocer primero y confiar después. Conocer primero y confiar después. A veces sucede que comenzamos a confiar en una persona a quien verdaderamente no conocemos. Y hacemos ese acto de fe arriesgada, porque es un acto de fe confiar, pero ya hacerlo en alguien a quien uno realmente no conoce ya es como una clase de fe que no es fe más bien, sino que es una clase de acción, digamos que aventurada, riesgosa. Y es una regla de relaciones interpersonales que todos debemos ponernos. Trátese de amores, trátese de negocios, trátese de amistades, trátese de lo que sea, conocer primero y luego confiar. Esa es la segunda regla, tratando de responder esta interrogante, ¿cómo confiar sin riesgo?
Tercera respuesta, ¿cómo confiar sin riesgo? Hay que diferenciar confianza de ingenuidad. Hay personas que, no sé por qué, traspolan esto y más bien, más que traspolar, lo que hacen estas personas es que hacen una fusión y creen, esto es algo inconsciente, no es algo que mentalmente la gente se diga, pero es algo inconsciente. Para ellos, confiar es volverse ingenuos. Confiar es aceptar todo lo que se le diga, creer todo lo que se le diga, decir sí a todo lo que se le pide, dar todo lo que se le pidan. No, 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 no. Absolutamente. Hay que diferenciar confianza de ingenuidad. Confianza es tener la tranquilidad de que tú puedes hacer lo que se deba hacer con una persona sin que ésta en el camino se descubra como alguien totalmente diferente y cometa una acción en tu contra. Pero ingenuidad es básicamente ponerse en el camino y con un rótulo en el pecho que diga: todos los que quieran engañarme, jugar conmigo, hacer conmigo lo que quieran, sacarme lo que quieran, aquí estoy. Me llama una persona para pedirme consejo y me habla de alguien que le ofrece, bueno, fue por un correo más bien, más que una llamada. Alguien le ofrece un trabajo y esta persona necesita el trabajo, pero ya puesta allí, se vuelven evidentes las pretensiones. El individuo que está ahí a cargo quiere combinar trabajo con placer con esta persona. Y esta persona me consulta y me dice: pastor, ¿y qué hago? Yo necesito el trabajo y este hombre se ve que me va a estar molestando todo el tiempo. Yo le dije: mira, nena, no te compliques. Ve a buscar trabajo en otro lugar. Así de sencillo. Porque aceptar ese trabajo sería una decisión ingenua. Si ya se sabe que el tipo va a querer cobrar una factura y cobrar réditos cada vez que quiera por haberle concedido el trabajo a esta persona. Entonces, diferenciemos, confianza es una cosa, ingenuidad es otra. Cuando todo esto se va aclarando en nuestra mente, cuando nos decimos debo confiar con medida, cuando nos decimos debo confiar primero y luego, debo conocer primero y luego confiar después, cuando nos decimos tengo que diferenciar lo que es confianza de lo que es ingenuidad, entonces claro, cada vez más iremos confiando con el menor riesgo. En cuarto lugar, ¿cómo confiar sin riesgo? Hay que confiar con discernimiento aplicado y uso aplicado, porque hay quienes tienen el discernimiento pero no le hacen caso a su discernimiento, terminan tomando decisiones erróneas. Hay que confiar con discernimiento aplicado. Esto es, ¿qué es el discernimiento? Discernir básicamente es separar, es partir, es separar las partes para poderlas observar. De hecho, cernir, de donde procede el término, es de discernir. Cernir es lo que se hace con, por ejemplo, la harina. Se va a cocinar alguna torta, algo, se pone la harina sobre una especie de instrumento sedazo, luego este se mueve un poco y va pasando la harina pura y se van quedando todas las asperezas y todo lo que son, digamos, sucios y cosas que no deben estar en el componente idealmente. Bueno, discernir es precisamente eso, diferenciar bueno de malo, de lo conveniente, lo inconveniente, lo que vale la pena, de lo que no vale la pena, lo que no tiene riesgo, de lo que sí tiene riesgo. Eso es discernir. Entonces tenemos que confiar, pero con discernimiento aplicado sobre las personas, y no solo sobre las personas, porque puede ser que tú entres en tratos, en relación con una persona que no es mala, pero la situación sí es mala. Entonces tú tienes que discernir y decirte, bueno, aquí nadie anda buscando el mal, pero si yo prosigo en esta situación que no es mala en sí misma, se va a ir provocando a una situación negativa en algún sentido. El discernimiento te lo dice, tú apelas a eso, le haces caso al discernimiento y entonces
la cosa se va sin riesgo. Y 5, finalmente, ¿cómo confiar sin riesgo? Hay que afinar tu capacidad perceptiva y valorativa de las personas. ¿Por qué digo afinar? Porque si no afinas tu capacidad perceptiva y valorativa de la gente, entonces lo tuyo se va a convertir en prejuicios. Te vas a dejar llevar por los prejuicios que tengas acerca de las personas. Pero prejuicio ni es discernimiento, ni es necesariamente capacidad perceptiva y capacidad valorativa. Necesitas afinarlas. Cuando afinas estas habilidades, entonces el discernimiento va a menguar, ¿cómo se llaman? Los prejuicios, sí es la palabra. Cuando tú afinas estas habilidades de percepción y de valoración de las personas, hace que casi que automáticamente los prejuicios van mermando, los prejuicios van bajando. Entonces hay que afinar estas capacidades. ¿Cómo se afinan? Bueno, esto ya es todo un tema que valdría un programa de realidades hacer, pero así de entrada, oración, mucha Biblia, preguntarle a Dios, Dios, me meto en esto, ¿qué dices tú? ¿Me conviene esta persona? ¿Me conviene esta situación? Y entonces, como la lámpara del cuerpo, dice la Biblia, es el ojo, Dios a través de tu ojo te va a ir dando, te va a ir afinando capacidad perceptiva, capacidad valorativa de las personas, y entonces eso te va a llevar a elegir y a escoger correctamente con quién haces qué. Entonces, ¿cómo confiar sin riesgo? 1, hay que confiar con medida. 2, hay que conocer primero y luego confiar. 3, hay que diferenciar confianza de ingenuidad. 4, hay que confiar con discernimiento aplicado. Y 5, hay que afinar tu capacidad perceptiva y valorativa de las personas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Me cuesta confiar en la gente.